Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo con Dios, nuestro devocional, que hoy día estamos martes 7 de septiembre y pues gracias a la misericordia y la gracia de Dios seguimos avanzando, ¿verdad? Estamos cada día aprendiendo y pues le damos gracias a Dios por sus enseñanzas, le damos gracias a Dios porque mediante su palabra nos habla y nos enseña cuál es su buena y perfecta voluntad. Hoy día, martes 7, vamos a continuar. Hoy día nos toca desde el capítulo 15, desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Y pues roguemos a Dios para que mediante su Espíritu nos pueda enseñar una vez más cuál es su voluntad, que así nosotros podamos conocerle más también. Habíamos estado viendo cómo Sansón, debido a sus decisiones, sus malas decisiones, pues le trajeron graves consecuencias, ¿verdad? Veíamos el día de ayer cómo su mujer y el padre de su esposa pues llegaron a morir. Entonces Sansón juró vengarse de los filisteos y es por eso que ahora él se encuentra en una cueva, en la cueva de Etán. Es ahí donde los filisteos llegan a la tierra de Judá para poder buscarlo, y resulta que los de Judá pues van donde estaba Sansón y le dicen que tienen que entregarlo ante los filisteos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver cómo Sansón es entregado, pero sobre todo vamos a ver cómo interviene la ayuda de Dios sobre su vida. Así que acompáñenme en la lectura de Jueces, capítulo 15, desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Y dice: Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramac Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová, y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y aquel bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jagore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Bien, pues podemos decir que Sansón, a comparación de los demás jueces, Sansón él solo era como que representaba a 1000 hombres, ¿verdad? Era un ejército completo. Dios le había dado esa capacidad de poder. Dios, mediante la mano de Sansón, pues era tan fuerte. Y a comparación de los demás jueces, pues los demás jueces necesitaban de muchos hombres para enfrentarse a sus enemigos. En cambio, con Sansón bastaba solamente él. Pero bien, pues resulta que ahora vemos cómo Sansón está siendo entregado a la mano de los filisteos, pero vemos también cómo interviene la mano de Dios. Mientras los filisteos estaban felices, alegres, cantando, ¿no?, porque veían que Sansón estaba siendo entregado, en ese momento la presencia de Dios llega sobre Sansón. Como dice la palabra, el Espíritu de Dios lo llenó. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él.
Y ese Espíritu de Dios lo llenó de fuerzas, tanto así que Sansón pudo derribar a 1000 hombres. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se dice que Sansón extendió su mano y cogió una quijada de un asno. Y con esa quijada del asno dice que él derribó y venció a 1000 hombres. ¿Qué es la quijada de un asno? ¿O cómo es la quijada de un asno? Pues se dice que es una herramienta sencilla, que es una herramienta insignificante, que es poco conocida también. Inclusive la herramienta de la quijada de un asno se utiliza algunas veces como instrumento musical, pero no como un instrumento de defensa. Pero en esta oportunidad el Señor usó esta quijada de un asno para poder vencer a estos 1000 hombres. Y es que Dios, Él puede tomar lo más insignificante en sus manos y puede convertirlo en un arma tan poderosa, así como lo hizo con Sansón y lo hizo con esa quijada del asno. Luego resulta que ya cuando Sansón terminó y sale, ¿no?, vencedor de este encuentro, pues él de pronto agarra y dice que arroja la quijada y llamó a este lugar Ramagleí, que significa el monte de la quijada. Después de esta gran victoria, pues Sansón necesitaba recordar su propia debilidad. Sansón necesitaba recordar que necesitaba la ayuda de Dios. Y en el versículo 18 dice que Sansón tuvo una gran sed. Y después de un tiempo clamó al Señor. Podemos ver que él, para llegar a tener esa gran sed, como lo dice la palabra de Dios, pues antes de eso tuvo que tener sed, tuvo que tener cansancio, pero tuvo que llegar hasta el momento de tener una gran sed para clamar al Señor. Y esto nos enseña, hermanos, que después de una victoria, nosotros lo primero que tenemos que hacer es clamar al Señor, buscarlo para agradecerle, para darle toda la gloria y toda la honra por su salvación. Sansón esperó un cierto tiempo, tuvo sed y esa sed lo llevó a clamar al Señor. Él dice que clama al Señor y le dice lo siguiente, le dice que por su mano tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Y es que también Sansón acá reconoce al Señor, reconoce que la salvación pues se la dio Dios, aunque demoró un poco, ¿verdad? Porque demoró en reconocerlo, en decírselo. Y el Señor muestra su poder, muestra su misericordia, porque inmediatamente el Señor fue fiel con su siervo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el Señor abrió una cuenca y sacó agua de ahí. Y se dice que Sansón bebió de esa agua, se reanimó, su espíritu se llenó y pues tuvo ánimos nuevamente, ¿verdad? Entonces, luego de eso, pues Sansón juzgó a Israel durante 20 años, pero la palabra de Dios nos dice que de todas maneras los filisteos eran quienes estaban dominando todo ese lugar. Esta palabra, hermanos, nos da 3 enseñanzas que se las quiero compartir. La primera es que podemos ver cómo Dios, cuando llama a alguien, Dios no lo deja solo. Dios también lo equipa, lo capacita, pero sobre todo el Señor provee. Y el Señor proveyó en Sansón. Él proveyó de su espíritu, ¿verdad? Lo más importante. Porque cuando Sansón estaba siendo entregado, en ese momento el Señor lo llena de su espíritu y él puede vencer a esos 1000 hombres, no con la quijada del asno, no con su fuerza, sino con el poder de Dios, que es mediante su espíritu. Y así mismo es con nosotros. Las herramientas naturales que podemos tener no son nada más que instrumentos en manos del Dios Todopoderoso. También nos enseña que después de cada victoria que nosotros tengamos, gracias al Señor, debemos reconocerlo, debemos darle la gloria. Hay un salmo precioso que dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre daremos gloria. Por más mínima que sea nuestra victoria, nosotros debemos darle la gloria al Señor, debemos agradecerle porque de Él es
del que viene la salvación. No nos demoremos en hacer otras cosas, en publicarlas por las redes sociales, sino inmediatamente corramos a los pies del Señor para darle la gloria a Él, agradecerle por esa victoria. Y por último, pues también, si nosotros buscamos y clamamos al Señor, el Señor nos responde. ¿Qué fue lo que hizo con Sansón? Pues, aunque Sansón se demoró, se dice que luego Sansón clamó y el Señor abrió una cuenca y le dio agua para beber. Así mismo es con nosotros. Si nosotros clamamos al Señor, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros lo buscamos, si nosotros clamamos al Señor, el Señor responde. Y la verdad que cuando el Señor responde, lo hace de gran manera. Obra de una manera tan misericordiosa como lo hizo con Sansón, dándole esa agua viva. Y esa misma agua nos la da a nosotros cuando clamamos, cuando cuando tenemos sed espiritual. Si nosotros clamamos al Señor, el Señor nos da de esa agua viva, esa agua que nunca se acaba y que calma nuestra sed. Así que hermanos, oremos al Señor para agradecerle por este tiempo. Santo Padre bueno, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tus enseñanzas, gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos en esta mañana que tú eres soberano, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso y que tú gobiernas sobre todo, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra podemos saber que tú eres fiel con tus siervos. Por medio de tu palabra, Señor, sabemos que tú no solamente nos llamas ni nos equipas, sino que tú también nos capacitas y nos provees, Señor. Por medio de tu palabra, Señor, sabemos también que aquel que clame a ti, tú responderás, Señor. Danos de esa agua viva que necesitamos cada día, para que nuestro espíritu se fortalezca y se reafirme en ti, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, recuerden que este tiempo con Dios es un complemento para su tiempo personal con el Señor. No termine su día si no ha tenido su tiempo con Dios. Gracia y paz para todos. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas.